Gracias a Dios, hermanos, que nos permite alabarle y compartir su palabra y deleitarnos en él, porque así es la palabra de nuestro Dios. Dice en los salmos, ¿verdad? Hay muchas metáforas, hay muchas ilustraciones de lo que es o lo que puede ser la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Es más dulce que la miel, dice en uno de los versículos. Y es lo que pues nos alimenta. La miel tiene muchas propiedades y una de ellas es de dar alimento, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar el estudio en los versículos de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, los versos 12 y 13. Dice estos versículos: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pues bien, gracias a Dios por esta palabra llena de esperanza. No está llena de terror para los creyentes. Es una palabra de esperanza, de gozo. Saber que estaremos con el Señor en esos cielos nuevos, en esa tierra nueva. Y describe cómo es esa tierra, ¿verdad? Dice que en los cuales mora la justicia. Pues, y es admirable esto, hermanos. Es digno de admiración y de ser creído, como dice en otra parte de la Biblia. Debe de ser creído todo esto que el apóstol Pedro está escribiendo para sus lectores y para nosotros también. ¿Sí? En esta carta lo hace referente al día del Señor. Y vamos a ver dos puntos importantes por los cuales debe ser creído. Porque para el no creyente o para el que anda coqueteando, el que anda jugando, le pudiera parecer algo como ficción, ¿verdad? Hay un término por ahí coloquial en los que estudian y dicen que es escatoficción, ¿no? Entonces es un punto escatológico, pero es real, es cierto todo esto. Ahora, ¿por qué es real? ¿Por qué debe ser creído? En primer lugar, coincidimos todos, ¿verdad? Que estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. A todos estos hombres que escribieron el canon bíblico y en específico en lo que estamos estudiando, ¿verdad? Al apóstol Pedro. Él fue inspirado por el Espíritu Santo a este varón de Dios, a este apóstol de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, con esa fe que tenemos en el Señor, por esa convicción que tenemos, ¿verdad? Creemos que no es palabra de hombre, no es palabra de específicamente de Pedro, sino es palabra de Dios y Él la escribe, Él la transmite a, al pueblo de Dios, a la iglesia. Y dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Y es útil para enseñar, estamos aprendiendo bastantes cosas. Es útil para redarguir este mensaje maravilloso que encontramos aquí. Nos debe de redarguir, ¿verdad? Nuestro comportamiento, nuestro pensamiento. Debemos hacernos esas preguntas. ¿Estoy actuando así? ¿Estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios? ¿Estoy dejando de hacer aquello, lo otro? ¿Verdad? Y es útil para corregir, para instruir en justicia. Eso nos lo dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 3, 16 y 17. En segundo lugar, hermanos, ¿por qué es digno de creer esto? Notamos que la narración del apóstol Pedro se basa en su experiencia, se basa en lo que sus propios ojos vieron, ¿sí? Lo que él escuchó con sus propios oídos, de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo también. Porque recordemos que él escuchó la voz de Dios y anduvo con el Señor Jesucristo y recibió instrucción. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, dice, porque no os hemos dado a conocer
el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él está diciendo ahí, ¿verdad? Que él fue testigo de haber visto su majestad. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice, y nosotros oímos esta voz. ¿Quiénes? Los discípulos que estaban con él también. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Ahora recordemos este pasaje, ¿sí? Lo escribió también en el Evangelio según San Mateo, ahí está escrito, donde dice, 6 días después, dice Mateo 17, 1 al 6, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él hablaba, dice la escritura, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, hermanos, estas son unas razones suficientes, ¿verdad? Es palabra de Dios que inspiró al apóstol Pedro por medio del Espíritu Santo para que lo escribiera, y es algo que el apóstol Pedro experimentó personalmente, que él vio y que él escuchó, ¿sí? Entonces, son razones suficientes para creer que el día del Señor ocurrirá, hermanos. Nos guste o no, querramos o no, el día del Señor es un acontecimiento inminente, ¿sí? Ya está pronto, ya está a la puerta, como nosotros nos expresamos, ¿sí? Y este evento va a ser terrorífico para muchos. Pero hermanos, va a ser majestuoso, va a ser admirable, va a ser anhelado, es anhelado por muchos otros, por el verdadero creyente. Pues bien, en el estudio anterior aprendimos cómo será el día del Señor, ¿verdad? Recordamos que el apóstol Pedro habla desde el capítulo 2 de esta segunda carta acerca de los falsos maestros. En este capítulo 3 ahora les llama burladores, ¿sí? Y dijo que en su burla ellos expresan, ellos preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sí? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces aprendimos, ¿verdad?, que ellos ignoran voluntariamente cómo es que el tiempo se terminó en el antiguo mundo, ¿verdad? Y que ese mundo antiguo pereció ahogado, anegado por agua, por la palabra de Dios. Ellos lo quieren ignorar. ¿Para qué? Pues para continuar enseñando mal, para continuar haciéndose ricos por la predicación de su evangelio. Quieren seguir ignorando eso para continuar en sus concupiscencias, ¿sí? Ahora, en el capítulo 3, del versículo 7 en adelante, vuelve su atención hacia los lectores de su carta, ¿sí? Y dice, y ahora por esta misma palabra, ¿cuál palabra? La palabra por la cual se emitió el juicio, ¿verdad?, al mundo antiguo, y salvó solamente a Noé y a su familia. Entonces, por la palabra, por esa misma palabra, el cielo y la tierra
están guardados para el fuego, dice, están reservados para el día del juicio y la destrucción. ¿De quién? De los impíos. Y para dejar claro, hermanos, que eh, los burladores, los falsos maestros se equivocan, nos dice que no ignoremos, que no olvidemos que el tiempo para Dios no transcurre como nosotros lo percibimos, ¿verdad? Lo percibimos en días, en años, en horas, en minutos, percibimos el tiempo de una manera, pero para el Señor no es igual. Dice él, el apóstol, perdón, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en el versículo 9 recordamos, dice que no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente, ¿verdad? ¿Qué gente? Dice en la Reina Valera, como algunos, ¿verdad? Pues son los que han sido influenciados por estos falsos maestros. Entonces no es que el Señor se tarde, sino que el Señor es paciente con nosotros, es paciente con aquellos que se han de convertir. Y dice, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Es una traducción del versículo conocido. Es otra traducción, perdón. Y dice el verso 10, el día en que el Señor regrese, lo hará de sorpresa, como un ladrón. El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte, dice la Biblia, y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Ahora aquí dice como un ladrón, ¿verdad? Cuando un ladrón ha entrado a nuestra propiedad, pues no nos damos cuenta, entra de sorpresa y nos damos cuenta, ¿verdad? Que alguien entró a hurtar. ¿Por qué? Pues porque ya empezamos a ver lo que nos falta, hay desorden, no se encuentran las cosas como nosotros las dejamos. Así será el regreso del Señor. O sea, lo hará de sorpresa, nadie lo espera. No sabemos si será de día, si será de noche, será en primavera, será en otoño. No sabemos nada de cuándo acontecerá. Será inesperado para todos. Para todos. Eh, para los impíos, ¿verdad? Pues con mucha más razón. No saben o ignoran porque de alguna manera lo han escuchado. En alguna ocasión han escuchado de esto. ¿Sí? Pero como viven en pues en esa vida, ¿verdad? Cotidiana, ensimismados en sus propios deseos, alejados del Señor, pues es algo inesperado para ellos. Para nosotros no es que nos vaya a tomar de sorpresa, sino que no sabemos cuándo va a acontecer. Sí lo esperamos, pero no sabemos cuándo. Pero el momento en que sea el día del Señor será inesperado para nosotros en ese momento. Ahora dice ese versículo que con un sonido muy fuerte, dice que los cielos pasarán, perecerán, desaparecerán con gran estruendo. Es un sonido muy fuerte. Imaginemos un momento, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el simple sonido del trueno? ¿Sí? Cuando, cuando ha caído cerca, sobre todo, cerca de donde estamos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Retumban las ventanas, las puertas, los vehículos que tienen alarma comienzan a sonar, los perros a ladrar, ¿verdad? Las personas más sensibles pues brincan, gritan, se espantan, ¿sí? Por ese tremendo ruido, porque es ensordecedor, es muy fuerte. Pues hermanos, no, con esto no quiero decir que será exactamente, será algo mayor, ¿verdad? Porque será algo universal, será algo cósmico, será algo, vaya, no tengo palabras para describirlo. Y será percibido por toda la criatura, ¿sí? Y cuando este gran estruendo se oiga, es porque los cielos y los elementos que hay en él, ¿verdad?
El Sol, la Luna, las estrellas, todos los demás planetas que conocemos, todo serán destruidos por fuego. ¿Sí? Dice, y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. ¿Qué hay en ella? Las construcciones, las casas, los grandes edificios, rascacielos, toda la obra material que el hombre ha hecho y la misma naturaleza, todo lo que hay en la tierra será quemada. Y qué tremendo espanto, qué horror va a experimentar, hermanos, el impío. Les comparto la palabra de Dios de Apocalipsis 6. Dice, cuando el Cordero rompió el sexto sello, miré y hubo un gran terremoto. El sol se oscureció como si estuviera de luto y la luna se puso toda roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como los higos verdes caen de la higuera cuando soplan fuertes vientos. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas e islas se movieron de su lugar. La gente se escondió en las montañas, en las cuevas, y detrás de las rocas de las montañas. Todos se escondieron, reyes, gobernadores, generales, ricos y poderosos, esclavos y libres. Todos les decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado y nadie puede sobrevivir. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Este momento para los impíos. Dice el verso 11 de lo que estamos estudiando, todo será destruido. Por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. ¿Sí? La versión que conocemos dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo será destruido, incluyendo el hombre. Y cuando esto suceda, el hombre, hermanos, se enfrentará inevitablemente al Creador y Juez. Pero reconozcamos que antes de que esto acontezca, el Señor está dando tiempo, es paciente. Y da tiempo, hermanos, donde su gracia es abundante. Es una gracia que permite que el hombre reflexione y deje de pecar, que se arrepienta de corazón, que crea que solamente en Cristo hay salvación, que reconozca el pecado que hay en él, por naturaleza y porque lo comete. ¿Sí? Antes de que esto suceda, el Señor, hermanos, a nosotros nos rescató. Y a cada verdadero creyente, ¿qué nos ordena, hermanos? Que debemos de ser santos. ¿En qué, verdad? En toda nuestra manera de vivir. De modo, hermanos, que cuando el Señor venga, cuando Él aparezca, ¿verdad? Nos encuentre viviendo de esa manera. ¿Y cómo nos mantenemos en santidad? ¿Cómo nos mantenemos en una manera piadosa de vivir? Pues teniendo comunión con el Padre, con el Señor Jesucristo. Él nos salvó, Él nos justificó, somos libres de la esclavitud del pecado, somos libres de toda culpa, de condenación, hermanos. Ahora estamos capacitados y tenemos la orden del Señor. Tenemos la orden de nuestro Señor ¿de qué? De vivir como nos dice su palabra. Dice en Hebreos 10, 22 al 25, nos ha limpiado y liberado de toda culpa y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza porque Dios cumplirá
lo que prometió. Es muy importante esto. El Señor cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Seamos solidarios. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Y agrega, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros. Y dice, con mayor razón, ahora que vemos que se acerca el día. Es una razón suficiente, hermanos, para animarnos unos a otros. Si vemos que nuestro hermano está flaqueando, porque lo notamos, no somos jueces de nadie, pero muchas veces se deja ver, ¿verdad? Cuando un hermano se deja llevar por la tristeza, por lo difícil que es la vida, incluso las enfermedades, las pruebas, todo, pues sí, se decae, ¿verdad? El ánimo y el hermano se ve decaído. Entonces hay que animarnos, dice la palabra de Dios, unos a otros. ¿Y cuál es la razón? Que el día del Señor se acerca. ¿Sí? Y es un consejo oportuno para nosotros. No dejar de congregarnos a menos que sea impedido por alguna razón que creamos, ¿verdad? Que veamos que es justa delante de nuestro Señor. ¿Sí? Cuanto más que vemos que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, debemos mirar hacia ese futuro, debemos esperar el regreso del Señor. Cuando leemos, cuando escuchamos en este contexto el regreso del Señor Jesucristo, el día del Señor, el día de Dios, ¿verdad? Ya concordamos que se refiere al mismo día, se refiere al mismo evento. Y además, o sea, partiendo de este recordatorio de los versículos anteriores, además de vivir de una manera santa, de vivir de una manera piadosa, una manera en la que practicamos el amor, practicamos la misericordia, y eso es la vida piadosa. Además de eso, nos dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. En la traducción Palabra de Dios para Todos, dice, esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En la traducción de la Biblia de lengua hispana dice esperando y apresurando la venida del día de Dios. Esperando, ¿a qué se refiere, verdad? Dice, lo podemos interpretar de que no quiere decir que debemos de permanecer en un estado inactivo, o sea, esperando nada más de brazos cruzados, ¿verdad? Esperando a que llegue el Señor y se cumpla su promesa. No es eso, sino que debemos de estar velando, debemos de estar pensando, debemos estar esperanzados en ello y actuando en consecuencia en esa espera, ¿sí? Ser intencionales en vivir, como dice la palabra, de una manera santa y piadosa. Por ejemplo, podemos decir que un agricultor, ¿verdad?, no espera sentado allá en su casa, reposando, no espera a que crezca la siembra para la cosecha. No. En ese tiempo, mientras llega lo que él espera, ¿verdad?, ¿qué hace? La riega, poda, limpia la maleza, abona, o sea, trabaja mientras espera que llegue ese tiempo de la cosecha. Entonces, hermanos, no debemos de estar pasivos sin hacer nada. Debemos estar esperando, dice la palabra, pero debemos de actuar, debemos de vivir de una manera santa y piadosa. Y podemos englobar muchas cosas y mencionar muchos textos bíblicos que hablan acerca de ello. Pero además dice apresurando. Y aquí surge una pregunta, ¿verdad?, muy curiosa. ¿Podemos nosotros participar en el proceso de abreviar el tiempo
que ha sido fijado para el advenimiento del día de Dios? ¿Podemos hacer eso? Bueno, pues hay argumentos para creer esto, ¿sí? Una antigua oración, ¿verdad?, que la iglesia ha hecho desde el primer siglo es esta, la que ya conocemos. Dice que en Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas, ¿cuál es? Todo lo que narró antes, ¿verdad? El apóstol Juan que le dio el Señor. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué responde, verdad, la iglesia? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Sí? También, otro punto es que en un discurso acerca del día postrero, nuestro Señor Jesús indica a sus seguidores y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Dice, y entonces vendrá el fin. Dice que será predicado el evangelio. Entonces hay algo que podemos hacer para que venga el fin. Ahorita me explico. Dice, y entonces vendrá el fin. También en un discurso el apóstol Pedro mismo dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. En Hechos 3, 19 al 20. Entonces con esto el mismo apóstol Pedro, en la carta de segunda de Pedro confirma esto, ¿verdad? De que el Señor enviará a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, pues partiendo de esta premisa, ¿verdad?, de que el Evangelio sea predicado. Entonces, esto de esperando y apresurando la venida del Señor, la venida del día de Dios, perdón, es una afirmación que nos debe de sorprender, hermanos. Pedro dice que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, podemos participar vitalmente en el proceso de abreviar, de apresurar el tiempo que ha sido fijado para el advenimiento del día de Dios. No podemos anticipar, espero explicarme, no podemos anticipar, no podemos hacer que suceda hoy, no podemos hacer que suceda mañana, pero sí podemos apresurar, sí podemos abreviar ese tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio a toda criatura. Entonces hagámonos estas preguntas, ¿verdad? ¿Ha venido ya el Señor Jesucristo? ¿Ya regresó? ¿Ya aconteció que la tierra y todo lo que hay en el cielo se fundió? No, no ha acontecido. Entonces, hermanos, el Evangelio no ha sido predicado a todas las naciones. No ha sido predicado a toda criatura. ¿Sí? No ha sido predicado el Evangelio de tal manera que el último escogido de Dios sea regenerado y que arrepentido venga nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez, hermanos, que nosotros compartimos el Evangelio, ya estamos apresurando, ya estamos invitando al Señor a venir pronto. Y es un deber, es una tarea que el Señor mismo, nuestro mismo Señor Jesucristo, encargó a cada uno de nosotros. Entonces, el apóstol Pedro escribe que Dios retrasa la venida del Señor. ¿Por qué? Porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si deseamos apresurar la llegada del Señor, debemos evangelizar al mundo. Y al mundo hemos aprendido que no es ir a navegar por todo el mundo, cruzar fronteras, no, el mundo que tenemos aquí, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hijos, esposa, esposo, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, a todo el mundo, ¿verdad? Debemos de predicarlo, debemos de evangelizar. Y hermanos, cuando se haya incorporado
el último de los escogidos, que se haya incorporado a la fe en Jesucristo, entonces llegará el fin. Y hermanos, debemos de preguntarnos también, ¿estamos cansados? ¿Estamos hartos de ser tentados? De ver, de vivir tanta injusticia, violencia, de ver cómo se incrementa el pecado, la inmundicia, la inmoralidad. Pues prediquemos el evangelio con más ahínco, con más ganas, con más deseos, ¿sí? Seamos parte del trabajo que la iglesia invisible, la iglesia universal, que estamos ahorita en este día, en esta época, en esta era, ¿verdad? Esta iglesia está haciendo cada día, evangelizando. Y así, hermanos, apresuramos la venida del Señor Jesús. Amén, decimos todos, ¿verdad? Ese día, hermanos, cuando el Señor venga, dice la palabra, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Aquí se repite la mención de este acontecimiento que él escribe en el versículo 10. Pero aquí la diferencia es que en el versículo 10 el apóstol Pedro presenta la forma en que llegará el día del Señor. Y en esta parte del versículo 12 indica el resultado de ese día. ¿Cuál es ese resultado? La destrucción de los cielos por fuego. ¿Sí? Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué por fuego? ¿Por qué no por medio del agua como la vez anterior, verdad? ¿Por qué no por medio simplemente de que desaparezca todo? O alguna otra cosa que se nos ocurra. ¿Por qué por fuego? ¿Por qué con fuego? Bueno, pues el apóstol Pedro, cuando escribe este texto, se basa en el lenguaje de profecías del Antiguo Testamento. Los profetas mencionan frecuentemente el fuego, lo mencionan en relación con el juicio final. Y por mencionar un ejemplo, tenemos Malaquías 4:1. Dice, miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. En el Nuevo Testamento, hermanos, el apóstol Juan menciona también el fuego cuando escribe acerca del juicio final en el libro de Apocalipsis. Y este efecto del fuego hará que todo se derrita, los astros del cielo, las montañas, todo lo que hay en la tierra, como lo hemos mencionado, ¿sí? Y esto como preámbulo del cumplimiento de la promesa del Señor. Dice el versículo 13 de esta carta que estamos estudiando. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es un hermoso pasaje lleno de esperanza, ¿verdad? ¿Cuáles son estas promesas? ¿Cuál es la promesa que viene hablando en los versículos 4, versículo 9 y este versículo 13? ¿Sí? La promesa es que así como Dios en el principio creó los cielos y la tierra, en el fin de los tiempos, Él creará un nuevo cielo, una nueva tierra. Hermanos, esta tierra, estos cielos que conocemos, están afectados por el pecado, por la corrupción del pecado. Y en el día del Señor todo será deshecho, todo será derretido. Pero mientras no ocurre, hermanos, la creación y nosotros, los que hemos sido santificados, los que estamos en el Espíritu, ¿verdad? Ansiamos, ¿a poco no? Ansiamos, anhelamos que ese día llegue, hermanos. La palabra de Dios lo confirma en Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y esperamos, hermanos, esos cielos nuevos y tierra nueva. Esto proviene de lo antiguo. Notemos que los cielos nuevos se refiere al cielo que percibimos, ¿sí? Al de la tierra y el cielo donde están los astros. No se refiere al cielo en el ámbito donde está el Señor, donde están los redimidos, ¿sí? Donde están los santos glorificando al Señor, donde está Él, ¿sí? No se refiere a ese cielo, porque ese cielo no necesita ser renovado. Ese cielo no ha sido afectado por el pecado, hermanos. Entonces, qué hermosa promesa encontramos aquí. En la Biblia aprendemos que el Señor creó al hombre. El hombre cayó en pecado y por lo mismo, ¿verdad? Toda la creación fue afectada por consecuencia. Y está sujeta a ello, está sujeta al pecado. Aprendemos que el Señor Jesucristo, hermanos, nos redimió mediante su obra expiatoria, ¿sí? Y hemos aprendido que la promesa de una restauración completa se llevará a cabo. Cuando dejemos, hermanos, este mundo, el Señor nos llevará a su gloria. Nos uniremos a toda una multitud innumerable. No se puede contar esa multitud. Está vestida de blanco y rodea el trono de Dios. En el día del Señor, hermanos, cuando las tumbas se abran, recibiremos un cuerpo glorificado y viviremos, hermanos, por toda la eternidad en esa tierra nueva, llena de santidad y justicia. Y estaremos ahí con nuestro Señor Jesucristo por siempre. Estaremos siempre en la luz, porque el Señor Jesús es fuente de luz. Y quiero terminar este pequeño estudio con estos hermosos pasajes que dicen: ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y así que, hermanos, puesto que ya sabemos que esto va a suceder, mantengámonos alerta, no sea que, arrastrados por el error de los falsos maestros perversos, perdamos la estabilidad y caigamos. Más bien crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén.